Porque nos aburrimos de vernos bonitos y gorditos. Bonitos y gorditos, chicos. Porque estamos cansados de los mismos de siempre. ¡Fuera! Porque basta de tanto humo. ¿Y a ti? ¿Quién te mandó a emprender? El espacio políticamente incorrecto de la Academia de Emprendedores. Con el profe Ale Godoy. Bien, pues, soy el Grinch del emprendimiento Leo Meyer aquí en la sala de clases de Academia de Emprendedores y no me encuentro solo, estoy junto al corrosivo autor de los libros Emprendimiento, Demoliendo Mitos, Generación Emprende y las 22 leyes inmutables del emprendimiento. Me refiero al antipanelista autoinvitado además a este espacio, Alejandro Godoy, profesor. Ya nos habíamos saludado, pero nuevamente muy buenas ¿Quién lo noches mandó para acá usted? a todos los auditores. Responda a la pregunta, profesor. ¿Quién Oye, lo a mí mandó me usted para acá? mandan todos los viernes por medio. Ándate para allá un ratito, déjanos Ándate para allá tranquilos. a la radio, me dicen. Oye, profe, el tiempo es clave, tú lo sabes, y traías un tema, querías proponernos un tema que tiene que ver justamente con la gestión de empresas. Efectivamente, y lo aprovecho de linkear con el invitado que acabamos de tener, con Rolando, que solo en la descripción de su proyecto, de su negocio, de sus planes futuros, nos fue dejando algunos tips y algunos fue dejando algunas enseñanzas súper valiosas para el mundo del emprendimiento, que dan cuenta de que muchas veces esto no se trata, como tantas veces lo hemos dicho acá, de un ejercicio de pasión, voluntarismo, exclusiva perseverancia, que por supuesto hay que tener, ¿cierto? Pero lo que él tuvo fue visión, capacidad de acotar el segmento de cliente atendido, identificar claramente dónde podía crear más valor, ¿ya? Y ciertamente encontrar los talentos y los socios apropiados para apalancar su crecimiento. Entonces, yo creo que en esas 4 aspectos ya tenemos una clase de emprendimiento por sí sola, así que quiero reconocer en Rolando el ejercicio muy eficiente de un emprendedor que partió a partir de sus motivaciones, de su profesión y conocimientos de origen, después de su motivación y luego de la capacidad de proyectar y tener una visión muy clara respecto a lo que quería hacer. Reconoce además la importancia de no mirar, dejar de lado el hacer pitutos mientras trabajas, claro, y en realidad aprovechar ese espacio para aprender, para conocer y para autoexigirte sin necesidad de que eso signifique o no signifique más lucas o algún tipo de ganancia dentro de la empresa. Es aprovechar ese momento de tu vida profesional para ser aún mejor. Efectivamente. Entonces, el tema que habíamos comentado en la primera parte es levantar la pregunta que a veces no tenemos tan claro cómo responder, si los emprendedores realmente saben o no gestionar empresas, ¿ya? Y ahí hay 2 definiciones claves. De hecho, los autores más relevantes del mundo del emprendimiento hoy día te dicen que los emprendimientos son entidades temporales, ¿ya? Existen solo en el periodo en que están buscando validar su modelo de negocio. Una vez que han validado su modelo de negocio, pasan a la categoría de empresa. Pero lo interesante es que el proceso de validación del modelo de negocio es como el proceso tradicionalmente entendido como el de los emprendedores. El de la exploración, el de la búsqueda, el de los prototipos, el del levantamiento de fondos, el de consultar a los clientes, el del lienzo con los POSIT. Salir a la calle, todo, aprender, iterar, ¿ya? Experimentar. Pero en algún momento eso, si tiene algún éxito, se transforma en empresa, ¿ya? De hecho, la única forma en que un emprendedor no llegue a ser empresario es que le fue mal. ¿Me entendís tú? Emprendedor que le va bien termina siendo empresario. Así que a veces esa dicotomía de yo soy emprendedor pero nunca seré empresario es francamente absurda. Pero el tema es que cuando pasan a ser empresa, la demanda de la organización es otra. Ya no es experimentar, ya no es que lo vayan a dejar de lado, pero ya no es la búsqueda del modelo. Empieza a ser una gestión, un trabajo que muchas veces las personalidades emprendedoras están motivadas por la búsqueda, la exploración, ¿cierto? El ejercicio del pensamiento divergente requiere acá de empezar a abrir planillas de Excel y meternos con la gestión diaria, ¿me entendís tú? Con el pago de IVA, con el pago de proveedores, con el pago de recursos humanos, con el pago de leyes sociales. La bicicleta. Con la bicicleta, con la satisfacción de los clientes, con la retención de los clientes. Ya no se trata solo de salirlos a buscar. Y ahí aparece porque siempre, nunca nos enteramos de los proyectos que no llegan a trascender porque, bueno, no hay espacio para poder enterarse, más allá de que uno esté en el ecosistema y sepa que de repente hay gente intentando cosas que al año siguiente ya no están.
nos llama la atención, ¿ya?, el que empresas, ¿ya?, que parte como un proyecto, que llegan de alguna manera a consolidarse, al menos a nivel de opinión pública, ¿ya?, vayan desapareciendo, ¿me entendiste? Entonces uno dice, ¿qué hay ahí detrás? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿En qué parte del proceso algo que parecía que iba por un buen camino se tuerce y desaparece de un día para otro? Intuyo para dónde vas y por lo mismo quiero hacer este comentario antes de que lleguemos ahí. Qué interesante, profe, lo que planteas y corrígeme si lo estoy interpretando mal. Equivócate, sal a la calle, pivotea y todo eso, pero hazlo antes de formalizarte. Claro. ¿Cuántas empresas se formalizan, empiezan a pedir fondos, se los dan, que ese es el problema de otros? Yo tengo derecho a pedir, pero más encima me los dan y me los dan para hacer las cosas que podía hacer sin necesidad de formalizarme. El pivotear, el buscar. Entonces al final presenté una idea que ni siquiera alguien a un comité, porque ni siquiera hablaron conmigo, leyeron lo que yo postulé, le pareció interesante, me pasan la plata y yo me la gasto en todo lo que podría haber hecho antes, efectivamente, claro. Mira, qué interesante. De hecho, en Steve Blank, el autor del Manual del Emprendedor, dice, mira, en la etapa de validación, cuida todo el dinero porque lo único que sabes es que se está agotando, ¿ya? Solo una vez que hayas constituido la empresa, ahí realiza los gastos importantes, ¿me entiendes? Ahí ve cómo creces, ahí contrata, ahí amplía infraestructura. No antes, ¿me entendís tú? Al principio mantente lo más chico posible hasta que tengáis realmente una proyección de demanda que te permita sostener el desarrollo de la empresa. Pero si la plata no es tuya, pues, profe, es que, no te duele, pues. Ese es el tema recurrente en nuestro espacio aquí de los días viernes. ¿Cuánto emprendimiento subsiste solo de los financistas? Pero sí. Bueno, claro, entonces a eso hemos llegado, ¿me entendís tú? Y ahí, bueno, la noticia que la denunciamos, ¿cierto? Esta semana anunció el cierre de sus operaciones auto, una empresa que había tenido reconocimiento no solo nacional, local, que había salido al extranjero, que daba cuenta, uno nunca está en los balances, ¿cierto? Mientras las empresas no estén en bolsa no tenéis cómo saber cómo les está yendo, ¿ya? Pero parecía que le iba bien, pues, ¿me entendés tú? Parecía que estaba creciendo, yo nunca fui usuario del sistema. Yo tampoco. Pero tenía entendido que la cosa medianamente funcionaba. Es un modelo validado, tampoco es una cosa que, oye, solo existe en Chile. No, es un asunto que está en toda Europa, ¿me entendís tú? Y funciona bastante bien. Y de repente desaparece, ¿ya? Y de repente, ese no es un decir nomás. No, de un día para otro. De un día para otro. Yo no recuerdo que una empresa con ese nivel de visibilidad, tiempo en el mercado, haya hecho así las cosas. Y los autos en algún lugar los guardaron, porque no hay ninguno. Increíble. Ya, los autos, los vehículos me refiero, ¿sí? Desaparecieron de la ciudad. Más de 100 espacios de estacionamiento reservados. También. Entonces uno dice, ¿dónde está el asunto? Porque ahí había un socio grande detrás, ¿cierto? Un socio grande que en general les proveía de los vehículos, que al parecer también estaba arrastrando algunos problemas financieros. A lo mejor es solo por arrastre, digamos, lo de auto, no lo sabemos. Pero independientemente de la experiencia particular de auto, ¿cierto? Tenemos lo que habíamos estado hablando de Carún, tenemos lo de Betterfly, tenemos muchos emprendimientos que de alguna manera se proyectan grandes y que parece que en el tránsito, y esa es como la reflexión de hoy día, ¿cierto? Hay un tránsito donde las competencias, las habilidades, los talentos de emprendedores tienen que mutar, porque parece que los talentos para formar una empresa, para descubrir un problema, generar una solución, validar la solución, iterar un modelo de negocio, llegar a un modelo de negocio validado y después tener que administrarlo, parece que los talentos y competencias son distintas y al parecer, de mi experiencia con startups, que he conocido directamente, he trabajado en algunas, cuesta cambiar el modo, ¿me entendís tú? El modo emprendedor, ¿cierto? Que en algún momento ahí en marzo comentamos un post que había en LinkedIn, vamos a reconocer el autor, Ricardo Ibáñez Villarroel, en una mirada que quizás es algo conservadora o bastante conservadora, criticaba estas empresas, y él citaba Betterfly, Notco, Xamendi, ¿cierto? Que han habido despidos masivos, reducciones, cierres de operaciones, y lo identificaba un poco con la cultura emprendedora, ¿me entendés? Entonces ahí mezclaba un poco la idea de que mucha reunión en Bermuda, mucha taca-taca, mucho piso de pasto artificial,
y hablaba un poco como de estas empresas que son de PowerPoint, que es con un PowerPoint y con eso ya se consideran empresas. Ahí, bueno, cada cual podrá tener su punto de vista. Quizás la mirada de Ricardo es algo conservadora porque criticaba también el teletrabajo. Pero sí da cuenta de que hay espacios para hacer cambios en la manera en que estamos gestionando las startups y esos cambios no parecen que les sean tan naturales a los emprendedores o a los fundadores. Y ahí se produce una dicotomía. Bueno, el ejemplo de toda la historia es Apple, ¿cierto? Apple la crean 2 personas en el mítico garage, ¿cierto?, en California. Y cuando Apple crece y tiene algunas malas decisiones empresariales de su líder, Steve Jobs, bueno, lo sacan nomás, ¿me entendís tú? Lo sacan. Algo lo comentábamos también ayer en una sala de clase. Yo me imagino que Elon Musk debe tener una participación mayoritaria en Tesla. Porque si no la tuviera, ¿ya? Y hay una junta directiva, al tipo lo sacan, ¿me entendís tú? Porque su figura está causando un descenso en el valor del accionario enorme. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y ahí está el desafío, y esperamos desde la academia también aportar, ¿cómo podemos hacer para que los emprendedores, desde su impulso emprendedor, puedan transitar a eso que algunos como que les da lata, que tener que empezar a lidiar con la página de impuestos internos y tener que empezar a lidiar ya con un modelo de gestión que se acerca mucho más a lo tradicional, ¿cierto? Y a donde a lo mejor las reuniones en Bermuda no van a funcionar tanto. Y dejar de sentirse cómodo con esto de el señor Corales, como si es lo normal hacerlo todo. Claro. No, pues no es lo normal. Tienes que hacerlo cuando tienes que hacerlo, pero también aspira a automatizar, a crecer, a dar espacio a otros profesionales, a que tu empresa crezca y tú empezar a enfocarte en aquello donde eres esencial. Exactamente. Lo mismo hizo Rolando acá, ¿cierto? Nos contó. En algún momento cuando él creció, incorporó talento e incorporó socios, ¿cierto? Esta idea del Superman, que yo voy a salir solo siempre adelante, no tiene mucho sentido. Tremendo, profe. Bueno, como siempre, destacamos estas noticias no con el ánimo de nuestra chaqueta, que podemos utilizarla, pero no en el término chaquetero del país, sino más bien situaciones como en algún momento Carún, que ya lo nombraste, y Auto, las enseñanzas, ¿cierto?, que podemos aprender. Obviamente que a nosotros, o por lo menos voy a hablar por mí, le deseo el mayor éxito a cada uno de estos emprendedores. No se me ocurre pensar que alguien tiene mala fe en estas cosas, quiere hacerlo por mejor, pero saquemos aprendizajes todos. Claro, porque en vez de ponernos a favor o en contra, ¿cómo estas cosas me pegan a mí? Claro, porque el cuestionamiento desde los emprendedores es válido, porque dicen, pucha, si estos gallos, con todo el capital social que lo tienen, con todo el acceso a muchas formas de financiamiento y recursos que la gran mayoría no tiene, con todos los contactos en diversas esferas de poder, es que la gente no tiene, les va mal, chuta, que queda para el otro. Es que eso, profe, la gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque toda esa información se visibiliza en menos del 5% de los medios de comunicación. Claro. Hay un micro ecosistema donde historias como estas son los titulares, los que aparecen siempre y todo. Y parece que desde adentro de ese mundo de startup, la llevamos. Pero hay un 95% de cosas que están ocurriendo absolutamente invisibles, que los medios de comunicación no visibilizan y les están yendo súper bien, mucho éxito, y les importa un pleo todas estas otras portadas y qué sé yo. Entonces, ahí también hay un efecto. Deben haber 3 o 4 autos por ahí que no tienen el capital social, que no vienen de ningún lado privilegiado y que están haciendo su negocito. Efectivamente. ¿Cierto? Exactamente. Pero bueno, ya vos, profe, cerramos ese tema y nos pasamos a otro antes que se nos termine el tiempo, porque hay un posteo en LinkedIn. ¿Me permites comentar? Dele. Mira. Entiendo que lo conoces, Cristian Gacitúa, jefe del Centro de Negocios Cercotec Santiago, ¿sí? Lo conozco perfectamente, lo conocí cuando estaba en Providencia. Ya, en esto él no tiene nada que ver, yo saqué como usuario de LinkedIn, saqué su comentario, me parece interesante, voy a leer las partes importantes para hacer una bajada. Él escribe, desde Arica a Punta Arenas las ferias de emprendedores se multiplican. ¿Qué pasa con esto? ¿Es la solución para dar sostenibilidad real a los emprendedores? Ese es el cuestionamiento que a mí me motiva a hacer mi propia bajada. Sigue escribiendo. La mayoría de estos espacios de comercialización no cuentan con criterios de selección, estrategias de posicionamiento, seguimiento comercial. Son eventos puntuales que en muchos casos benefician más a quienes arriendan los espacios más que a quienes emprenden. Primer punto. Qué valiente, Cristian. Sí. Quizás es un lugar donde esto no podrías o no deberías haberlo escrito y lo haces igual. Me saco el sombrero porque
faltan personas valientes que dan su opinión y listo. Y más encima, Leo Meyer la agarra y lo agranda a través de la radio. Ya. Segundo, qué lucidez para ver algo súper claro. Tú vas a un evento y para los que podemos ir a 3, a 7 o a 10, porque vivimos en el mundo del emprendimiento, dime si no es así. La mayoría son iguales. Mismos expositores, todo igual. Mejor grábalo, disponibilízalo en YouTube y no te gastes la plata en avalar. Efectivamente. Evento, pues. No, y también lo que plantea ahí al final es bien cítrico, ¿cierto? Es una realidad que muchos de estos eventos emprendedores terminan beneficiando al que los monta, ¿me entendís tú? Los emprendedores van ahí ilusionados. Que por suerte ojalá sea un emprendedor. Claro, la productora. Alguna vez hemos hablado de los metaemprendedores, que son aquellos que viven de otros emprendedores. Claro. Entonces, van con la ilusión de grandes flujos de audiencia, de público, pero el diagnóstico que hace Cristian es efectivo. O sea, no hay ningún criterio de selección, no hay ningún seguimiento, nadie sabe qué ocurre después. Ya, a algunos les puede ir bien si tienen un producto que es atractivo, novedoso, pero habría que buscar otras formas de apoyo a los emprendedores. Nosotros venimos, se supone, del mundo de la creatividad y la innovación, y vamos repitiendo modelos por décadas, ¿me entendís? Todo esto de la feria de emprendedores era, no sé, pues como los Tamagotchi estaban re bien, pero el 2006, pues, ¿me entendís tú? Ya totalmente han pasado 20 años. Ahora, esa es la bajada que hace Cristian al final de su posteo. Dice, esto no es escribir y exponerlo nomás, sino que hace la misma reflexión que dices tú. Bueno, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? O sea, estoy visibilizando el problema que veo. Convoco a pensar una solución. Me parece súper interesante. Y bueno, para cerrar nomás, en los medios de comunicación, todos los programas de emprendimiento tienen historia. Historia. Y más encima se van repitiendo más o menos los mismos grupos nuevamente. De ahí el orgullo de sacar una cosa como innovación y rock en la radio que no tenía nada que ver con el emprendimiento. Hoy día, esta academia que enseña, que permite estas conversaciones. Yo no me siento distinto, es ganas de hacer las cosas distintas, es la actitud. Efectivamente, pues, hay distintas responsabilidades, el ecosistema emprendedor lo conforman muchas entidades y muchas personas, y cada cual de los que estamos ahí, desde el rol que nos corresponde, tratamos de hacer lo mejor posible, ¿cierto? Pero en este punto en el que plantea Cristian, en este momento, yo creo que nos está faltando a todos, y en ese sentido también me siento responsable, porque soy parte del ecosistema de emprendimiento universitario, trabajo en una incubadora de negocios. Entonces, ¿qué más podemos hacer realmente? Y lo hablamos el año pasado también en ocasión del ETM, ¿cierto? ¿Cómo podemos cambiar el modelo de visibilización de los emprendimientos? Acá hay un esfuerzo en la radio y en la academia, el solo hecho que haya estado alguien acá ¿ya? Y exponga su historia exitosa, no desde el dramatismo que a veces abunda en la televisión, sino que justamente desde la proyección, desde la visión, desde los cambios, desde el aprendizaje. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que ir creando para que los emprendedores no tan solo tengan espacios para mostrar sus productos, ¿me entendís tú? Sino que también tengan espacios donde conecten con otros, donde puedan atender a empresas, donde se conviertan en proveedores, ¿cierto? Donde accedan a financiamiento. Yo sé que hay ferias y eventos de emprendimiento que también tienen ese espíritu. Pero yo creo que nos hemos quedado un poco atrás. O sea, los modelos no pueden ser eternos. Y que los contenidos que se escuchan en estos eventos, sea la gente que los escucha, si son de éxito, son de fracaso, son cercanos, pero no ese exitismo impulsado, claro, con una gigantografía de la persona que va a hablar. Efectivamente. Viene Dios a conversar contigo. Efectivamente. Va a quedar pendiente nuestro recuento de perfiles. Teníamos considerado el ego emprendedor, que da cuenta un poquito de eso, así que lo vamos a dejar pendiente para la próxima semana. Pero muy valiente el posteo de Cristian, muy interesante también lo que plantea. Nos plantea un desafío a los que estamos en el ecosistema de emprendimiento, cómo generar espacios de visibilización y espacios para el desarrollo de negocios, ¿me entendís tú? Si no es tan solo que no necesito tanto que me muestren, yo necesito que me ayuden a desarrollar el proyecto, que me coloquen donde están las personas que me pueden comprar mi proyecto. Y ahí creo que tenemos un espacio para mejorar. Un llamado a levantar ideas para los nuevos eventos de emprendimiento en Chile. Y un saludo a Cristian Casitúa, que revise su WhatsApp, que le mandé uno hace unos días atrás y no me ha respondido. Además, listo. Profe Alejandro Godoy, autor de los libros Emprendimiento, Demoliendo Mitos, Generación Emprende y las 22 leyes inmutables del emprendimiento. Muchas gracias por haberte autoinvitado el día de hoy y cuidado, no te vayas a ir en otra mudanza por ahí. Oye, lo pasé muy bien hoy día. ¡No venga nunca más!
la tele, ¿ah? No vengo más entonces. Lo pasé muy bien, así que dile al que pone los audios que me ponga 8. Hasta nunca, profe. Chao, que estés bien. Listo, lo dijimos todo y más, sin filtro. Alguien tenía que decirlo. Esto fue ¿Quién te mandó a emprender? Con el profe Alejandro Godoy. Y por favor, enviar sus descargos y demandas al WhatsApp +569 9999 9999. Repetimos, +569 123456 789.